y bueno, pues hasta donde llegue he llegado. Empieza. Bueno, pues hoy la explicación va por las semillas, que es nuestro gran tesoro. Entonces, para hablar de semillas tenemos que hablar también de la biodiversidad. Y esta es un gran valor que tenemos y la conservación es necesaria para la humanidad, ya que sin esta biodiversidad pues estaría amenazada nuestra supervivencia. ¿Tú qué querías comentar? Pues sigue. Vale. Entonces es uno de los pilares fundamentales para que podamos seguir sobre la Tierra, sobre todo si lo que queremos es alimentarnos con una alimentación de calidad, siempre desde el punto de vista de una alimentación de calidad. Porque claro, si es ya monocultivos y todo eso, pues bueno, de eso ya hablo un poquito después del tema. Entonces, todas estas semillas que tenemos ahora en ecológico es el fruto y el trabajo de las generaciones anteriores, que le han dedicado un tiempo a conservar, era como incluso una moneda, un intercambio. Entonces, por ejemplo, estas semillas en manos de una familia, que ahora parece como que nunca fue así y así fue siempre, podían abastecer de alimentos, por ejemplo, se podían abastecer de cereales, de legumbres, tubérculos, hortalizas y frutas. Y con todo esto podían también mantener a sus animales con granos y forrajes. Incluso podían sacar materiales de construcción, fibras vegetales e incluso con el excedente cubrir otras necesidades que necesitaba la familia. ¿Eso puedes explicar tu experiencia? ¿De qué? De los excedentes que teníais en la familia de tu madre que iba a vender y... Bueno, en mi familia siempre se conservó la tradición muy antigua. Entonces, en mi casa, por ejemplo, pues nos abastecíamos de alimentos de la huerta, de cereales, se hacía pan en casa y sobre todo, pues si había algún excedente de animales, porque claro, éramos 9 hermanos y no se podía alimentar de cualquier forma. Entonces había que llevar a vender algo para traer unas lentejas, unos garbanzos que no se cultivaban en casa. Entonces, de alguna forma, pues siempre era muy preciado los alimentos que se creaban en casa. En mi casa siempre, excepto lentejas y garbanzos y el arroz, se cultivaba todo. Entonces siempre había semillas muy interesantes en las cuales, pues bueno, se alimentaba una familia muy grande y nunca nos faltó nada, ¿no? Como alimento, nunca. Entonces, yo siempre digo que las semillas se pusieron para que el ser humano nos alimentáramos, porque si no habría semillas, no habría árboles, no habría plantas, no tendríamos nada. Entonces, como la semilla es la más importante, pues esa es la que tenemos que conservar, aprender a recoger y también a cómo transformarla, ¿no? O ensecarla para que podamos seguir el proceso de la nueva, el nuevo sembrado, ¿no? Porque luego hay que volver a sembrar. Entonces, yo lo que siempre he visto es que siempre hay que encontrar, no sé si vas a decir tú eso, los frutos más buenos, o sea, los que más grandes son,
los que mejor están, es de ahí de donde se coge la semilla, y la semilla tiene que estar madura. Por ejemplo, una semilla que esté verde, pues no, para mí lo menos no funciona para poder conservar. Yo, por ejemplo, lo que sí he observado que si las semillas no están manipuladas, te pueden durar muchísimos años, muchísimos. Porque hoy mismo, por ejemplo, hemos comido una judía mungo germinada y está con nosotros lo menos unos 13 años. Conservada, ¿eh? Conservada, ¿eh? O sea, entonces digo, fíjate, cuando no se ha manipulado la semilla, lo que puede durar. Ahora mismo yo no pondría la mano en el fuego de lo que compraría ahora si funcionaría igual. No lo sé. Ahí se despistaron Sí. y pusieron las buenas. Entonces, pues bueno. 12, 13 años con nosotros. 13 años con nosotros. Sí, y sin volver a resembrar ni nada, solo almacenado y ha germinado. Entonces, bueno, pues entonces por eso las familias con ese sobrante que tenían de los alimentos, pues lo que hacían era, otras familias también tenían otros sobrantes y entonces se hacía el mercado. Entonces unos le compraban a los otros y otros a los otros. Entonces había como el buen hacer. Era como una norma que los demás te tenían el respeto si eres una persona con valores, que tenías el buen hacer. Y los conocimientos siempre eran compartidos. Uno, pues mira, pues yo he hecho así, pues yo lo otro. Entonces era un conocimiento oral y que siempre se iba buscando la mejor forma de funcionar, ¿no? Entonces llegaban a manejar unas 300, entre plantas y animales, unas 300 plantas, entre plantas y animales, 300 especies, y que es un número considerable. Entonces, sabían de cada planta, sabían de cada animal, sus virtudes, sus características y también cómo combinar las plantas a la hora de cultivar, las rotaciones, la reproducción, el guardado y la conservación. O sea, en eso eran buenísimos. Dependían de la supervivencia de ellos. Entonces, cada familia estaba adaptado a su finca. Entonces, porque igual en un valle más allá, pues igual era distinto la forma de cultivar o de cuidar o de producir. Y no había un soporte teórico en el asunto, que ahí viene la gracia del asunto. No lo había. Lo que sí se había era una transmisión oral y práctica, y era a través de la experiencia. Entonces, ya sobre los años 50, porque esto hay que comentarlo, sobre los años 50, hasta los años 50 esto era así, que cada familia era autosuficiente, se autogestionaba, conocía su medio y lo que manejaba. Pero no interesaba, entonces en los años 50 se empezó a experimentar con la industrialización. Y esta industrialización quiso desprestigiar este sistema, yo le llamo el sistema milenario, la tradición milenaria. Entonces, que no tiene que ver ni con la superstición ni con los rituales, que han querido comparar este saber para desprestigiarlo desde el punto de vista científico, y lo digo con todas las letras. Entonces tienes el micrófono quitado, Cristina. Quiere hablar igual.
Ahora. No. Sí, sí. Ahora. No toques. Ahora, sí. No, has tocado. No, otra vez. Dale otra vez. Solo una vez. Solo dale una vez. Dale una vez. Cristina, dale una vez. Sí, que se te oye, pero es que no sé por qué. Sí. Le tiene. Ahora. Y... Ahora no. Ahora. Bueno, estaba diciendo que Pilar, que había puesto un cartelito que quería decir algo, era eso. Ah, vale. Puedes aprovechar si quieres comentar algo. No, gracias. Está bien. Vale. Me encanta escucharlos. Vale, gracias. A ver, Pilar. Pilar, no se te oye si estás hablando. No. Bueno, mientras estaba preparando fotos. Ah, vale. Bueno, pues por ejemplo, como ejemplo en España, nosotros que somos del País Vasco, se montó en Vizcaya dos empresas, pero gigantes, Acenor y Euskalduna. Entonces lo que necesitaban era mucha mano de obra porque había una acería ahí muy fuerte. Entonces en el Vizcaya tiene alrededor Cantabria, tiene Burgos, bueno, vinieron de toda España y de dónde no, a trabajar. Entonces acabaron, por ejemplo, en el año 50 y algo, que la gente vivía de esta forma y se abandonaron todos los pueblos a la vez, absolutamente todos los pueblos a la vez, para ir a trabajar a estas empresas. Todos los pueblos abandonados, todos. Y entonces, pues ya empezó el tema industrial, bueno, todo lo que era plástico, la ropa, bueno, todo lo que hasta ahora era orgánico, pues ya se acabó todo el cuento. Entonces, a lo que voy es pues que hay como un interés también en industrializar, que se podía haber hecho de otra forma, pero bueno, se hizo como se hizo. Entonces, pues toda esta información se ha ido perdiendo, todas estas semillas, este banco de semillas, todo abandonado. Había máquinas que, por ejemplo, una segadora lo movía un caballo. Iba un caballo andando y las ruedas iban girando y hacía mover un mecanismo que iba segando. Pues eso era con una tecnología increíble. O había una cosechadora estacionaria, que en el pueblo donde estuvimos viviendo en Burgos, y entonces allí se llevaba el cereal y aquello separaba el grano de la paja y quedaba todo en la paja en el granero ya metido y el grano en los sacos. O sea, increíble. Bueno, pues todo esto también, todo. Se perdió y todo almacenado y tirado por ahí. Bueno, unas cosas increíbles. Veldadoras, bueno, cosas muy, muy interesantes. Bueno, pues todo esto ahora lo que nos conduce es pues hacia el monocultivo, ¿no? Y el monocultivo pues es que al final no hay agricultores, sino hay tractoristas. Un tractorista que no mira el suelo, o sea, Entonces, pues todo esto ha decaído hasta tal punto que, por ejemplo, he hecho así como muy brevemente que de los vegetales cultivados desde principios de siglo han desaparecido el 75%
de la diversidad de especies de interés agrícola. O sea, que el 75% de las semillas han desaparecido. Es un dato... Y según la FAO, cada año desaparecen miles de variedades vegetales de interés para el sector agrario. O sea, ya no para nosotros, sino incluso para el sector agrario. Y ponemos como ejemplo aquí mismo, donde vivimos, que las praderas, vale, las praderas, por ejemplo, solo es un tipo de semilla, un tipo de hierba. Y a cada 2 años, 2 o 3 Casi al años, año. tienen que labrar todo de nuevo y volver a sembrar. Es que si la pradera siempre ha dado ciegas a un año y otro y otro y otro, sin hacer nada de eso. Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí hay una finca, aquí al lado, 22 hectáreas, que es una monstruosidad. Entonces, siembran de hierba y cuando ya la han segado, vuelven a labrar y ponen maíz. Cuando ya ha dado el maíz, vuelven a labrar y otra vez ponen hierba. Y están constantemente acabando con la estructura de la tierra. ¿Vale? Entonces, un ingeniero agrícola que vino de Brasil, por ejemplo, comentaba que los muros de piedra, normalmente siempre se ha puesto la base del muro de piedra a la altura de la tierra. Pues el muro de piedra está aquí y ha bajado. Y toda esa diferencia decía que todo eso es la materia orgánica que se están llevando con esta gestión de cultivo, que va bajando, bajando, bajando y llegará un momento pues que será un terreno inerte. Y entonces, por ejemplo, os fijáis y cuando veáis un muro que queda más alto y la finca queda más baja, no se aporta, lo que se hace es se extrae. Bueno, pues un detalle. Y por ejemplo, otro detalle que me ha parecido increíble es que hay censados 830.000 insectos. Pero se estima que puede haber de 5 millones a 30 millones. La conclusión de esto es que no interesa censar todos los insectos que hay porque si no se va a saber el desastre que se está haciendo. Y para no saber lo que está ocurriendo, pues han puesto, bueno, pues hay unos pocos ahí. O sea, entonces, aunque las prácticas, no, solo he hecho así un poco para ver la diferencia entre lo que es la línea orgánica y lo que es la línea convencional que estamos ahora viendo. Y las prácticas son legales de lo que se está haciendo, es totalmente legal. Pero también hay que decir que es inmoral ya que se basa en el beneficio personal, en la codicia y en la especulación. Porque estas tareas agrícolas están desproporcionadas en cuanto a mecanización, porque eso lo estamos viendo, en cuanto a mecanización, en cuanto a tratamientos y lo peor de todo, todo esto es subvencionado. O sea, que cuanto más agresivo eres, más dinero te da. Sí, más subvención tienes. Bueno, es muy loco. Entonces, todo esto se promociona, pues el monocultivo, cultivos transgénicos y un largo etcétera. Y todo bajo la supervisión de los expertos. Lo dejo ahí. Entonces, sin embargo, la agricultura ecológica, que si está bien realizada, había puesto otra cosa, pero no voy a bajar la frecuencia. Entonces, sí, porque ya para qué. Entonces, la agricultura ecológica, si está bien realizada, pues entonces hay rotaciones, que es un año cultivas un tipo de vegetales o varios y luego eso lo cambias a otro sitio y ahí pones, y no vuelves a repetir hasta pasado 4 años. Y tiene una explicación, que la voy a explicar aquí. Tiene que ver todo con las semillas. Es que me dice claro. Maite, empieza con las semillas, pero es que esto es de las semillas.
porque es que esto va de la mano todo. No se repite hasta el cuarto año porque en el mundo de los vegetales se divide en familias y hay 4 familias. Entonces vas rotando de una familia, luego pones la otra, en ese sitio vas rotando diferentes familias y luego vuelves otra vez. Entonces, ¿qué has evitado? Pues has evitado enfermedades, parásitos, has evitado un montón de problemas. Entonces, en una agricultura ecológica bien llevada, pues esta es una de las cosas que se haría falta. Que igual a uno de los cultivos no es para sacarle rendimiento, es para aportar, por ejemplo. Entonces, luego también es interesante que las plantas estén asociadas. Hay plantas que se asocian mal y otras se asocian bien. Que si os interesa eso, podemos hablar un día también de las rotaciones y las asociaciones. Entonces, pues si ya se utilizan variedades tradicionales y bueno, y entonces todo esto mejora la riqueza y la flora y la fauna del suelo. Entonces, nuestra teoría es que aunque cultivamos todos los años, en vez de empeorar la tierra, cada año mejora. Entonces, si cada año mejora la tierra, vas a tener mejores plantas y el fin de una planta es siempre dar semillas. Ese es el fin de la planta. Porque si la planta, en estos cultivos, por ejemplo, que hemos estado dando antes, que vas corta y corta, pues la planta no puede ir a semilla y entonces quiere volver otra vez, hasta que ya la tercera, pues se le ha agotado su vital y ya se acabó. Pero el fin de una planta es ir a semilla. Entonces, si hay un buen manejo, un buen cultivo, entonces las semillas son de calidad y entonces es cuando se puede pues almacenar y guardar las semillas bien. Siempre hay que elegir las mejores plantas. Yo cuando ya están secas, es que es importante que estén secas y entonces ya yo les cultivo o les pongo en una rejilla y bueno, hasta que estén bien y luego ya recojo o en... Claro, pues eso ya hablamos cuando llegue el tema. No, ¿vas a hablar de ello? No, pero cuando bueno, llegue pero el ahora tema, ya la que forma estoy... de... Ah, bueno, vale. Claro. Pues eso, Es que lo más todo tiene un importante es eso, método, todo tiene un método, sí. encontrar las plantas mejores, los tomates mejores. Y bueno, y aparte que si compráis el tomate, aunque sea en ecológico, no sé, bueno, puede ser que os resulte para el año siguiente. Nosotros lo que sí tenemos es de hace años que tenemos semillas que funcionan. Claro, y en cada zona es a lo que voy ahora. Por ejemplo, las semillas de variedades locales o autóctonas de la región. Entonces, ¿qué tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues lo normal es que las semillas sean... Sí, que lo normal es que las semillas sean de lugares lejanos, ¿no? Porque esta semilla viene de no sé dónde y tal. Y bueno, pues ahora vamos a ver luego que eso no es del todo así. Pero pongo como ejemplo, así he puesto unos ejemplos, por ejemplo, el nabo, la lechuga, la espinaca, el pepino, el naranjo y el melocotón vienen de China. Porque la lechuga, porque el nabo, la espinaca, pues son semillas de China. Originarias de allí se trajeron. Otro ejemplo, el melón, la lenteja, la almendra, son de Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán, de todas estas zonas. Entonces, es muy loco, pero por eso está el punto ahí. Por ejemplo, la col, todas las coles, bueno, no todas, algunas coles, el centeno,
la avena, la alfalfa, vienen del oriente aquí próximo, pues Turquía, Líbano, Jordania, o el garbanzo, el trigo duro y el olivo, esos son del Mediterráneo. Bueno, habría que ver de qué países del Mediterráneo. A lo que voy es que, por ejemplo, estas plantas que nos parecen ahí pues tan familiares y tan habituales, había más, ¿eh? Porque hay de Centroamérica, hay de Sudamérica, el tomate, el pimiento, la patata. Entonces, pues todo esto en su día llegó y ahora es como que son variedades autóctonas, porque se ha ido transmitiendo de generación en generación, se ha ido mejorando la genética y se ha adaptado. Es, por ejemplo, como decía Maite, pues tenemos algún tomate que uno de ellos lo he heredado de mi padre. Y otro de mi hermana. Y otro de su hermana que también llevaba años. Entonces, claro, quieras o no, eso es un legado que unos han ido cuidando y respetando y mejorando. Entonces dices, pues claro, porque si la planta está bien cuidada, otra vez volvemos. Claro, hay que manejarlo bien y entonces me dices, bueno, dejo ahí la planta y cuando ya dé frutos ya vendré. Pues cuando vienes allí no hay. Entonces, por eso, entonces ahora es, por ejemplo, lo del principio, ¿no? Que de los lugares lejanos y ponía cuanto más lejos, mejor. Pues también tiene sus pros y tiene sus contras. Los pros es pues, que tenemos unas variedades nuevas, por ejemplo, el pak choi, la mizuna, bueno, pues hay un montón de plantas ahí que son interesantes. Y bueno, pues vienen de China o, bueno, da igual. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que al introducir nuevas variedades también podemos traer enfermedades. O que también hay plantas que no tienen por qué ser, por ejemplo, algunas plantas son ornamentales. Por ejemplo, la hierba de la pampa. Que, por ejemplo, en Cantabria es, bueno, invasora. Por ejemplo, pues da como un plumón y es muy bonito. Y hace un cepellón tan fuerte que me parece que solo se puede quitar con una excavadora porque allí no hay manera de... Que vives en Cantabria. Laura. Sí, y es una plaga, ya, por eso. Es una de las 5 plantas que en Cantabria son plagas. Sí. Por ejemplo... Pero se puede lo que para hacer de afuera, ¿no? Se puede artesanalmente, se puede trabajar. Las cosas que vienen de afuera se pueden... ¿Se puede? No te escuchamos bien. Que te cansa muchísimo verla. Bueno. Ya. No, bueno. Decía que en general, al menos en Uruguay pasaba así, que casi todo lo que viene de otros lugares se vuelve plaga, se come todo lo del lugar. Claro. Pues sí puede ser. Es un problema serio. Claro, aquí por ejemplo no, porque pasa el invierno... mucho con los eucaliptos allá. Ya, también, el eucalipto también, que deseca manantiales. Se utilizaba para desecar pantanos, porque consume mucho agua. Otra también Cuando pusieron las papeleras en Uruguay, que empezaron a hacer los cultivos así extensivos de estos árboles, pueblos enteros quedaron sin agua. Y eso es algo que hay que tener en cuenta cuando usamos el papel. Ya. Sí. Bueno, yo tengo otra teoría, que el eucalipto y el pino en su sitio es adecuado porque todos queremos usar papel en diferentes usos. Entonces, pues algo hay que poner madera para ello. Y luego, por ejemplo, el eucalipto... Se puede construir. El eucalipto, por ejemplo, no se apolilla tan fácil. Y mi familia, que es de Cantabria, pues mi abuelo hizo la casa cuando mi padre todavía era muy niño
Y el tejado ha durado hasta hasta hace unos años que tiraron el tejado y hicieron uno nuevo. El eucalipto. Mientras no se moje, bueno, espectacular. Entonces, bueno, tan malo tampoco es. Por ejemplo, hay una especie de acacia, la mimosa, que por ejemplo en Orense es una plaga impresionante, vamos, pero se va comiendo todo. Increíble. Bueno, por eso es el riesgo de poner, primero saber qué voy a traer y luego cómo impacta eso en el medio. Porque lo de la hierba de la pampa es, bueno, algo espectacular. Y luego, ¿dónde podemos obtener variedades locales de semillas? En este caso, bueno. Intercambiándonos también. El tema de las semillas, hasta ahora no he entrado casi en el tema de las semillas porque he estado hablando más de las plantas y de los cultivos. El tema de las semillas es más delicado de lo que nos llegamos siquiera a imaginar. Porque lo que hay es una especulación comercial, y lo digo con todas las letras, pero grande. Por ejemplo, había una exposición en internet súper interesante, muy bien presentada, de una empresa italiana de semillas. ¡Buah! Porque está, pues, y compramos, ¡buah! Dijimos, bueno, vamos a comprar aquí en ecológico y tal cual, de sobre, pero metimos pasta en el asunto. De todo lo que compramos solo salieron, no voy a exageraros, 2 lechugas. No, fue horrible. Una tomadura de pelo, pero de las grandes, vamos. Y bueno, pues entonces vas mirando, pues aquí, pues voy mirando allá, voy aquí, allá. Y aparte, también cuando hemos estado en Burgos, había otra gente que también tenía cultivos y nos hemos intercambiado. También hemos recibido semillas de esa gente que también estaba trabajando. Y entonces, pues siempre recuperas y guardas. Sí. No es para la gente. ¿Qué pasa? Sí. Entonces, el asunto está que ¿dónde comprar? Pues a veces es más fiable, es más fiable comprarle al paisano, que hay en las ferias o en el mercadillo, que va y con, bueno, que cada vez cuidado. Se va, bueno, a ver, estamos hablando de semillas, ¿no? De plantas. Sí. Entonces, por ejemplo, pues semillas que él ha recolectado, entonces ya ahí sí que cada vez hay menos, porque la mayoría compran plantas que ponen, o sea, que esa tradición se ha perdido porque al final los que quedamos ahora somos los que venimos del experimento de la tradición, de la industrialización. Nosotros somos el coletazo el resultado de la industrialización. Entonces, esa tradición milenaria, por ejemplo, Maite ha tenido la suerte de poderlo haber vivido y yo, bueno, mi padre sí, pero fue de niño a la industria y se acabó el cuento. Entonces, pues lo que sabía o de lo que se acordaba, muy mal. Entonces, pues bueno, pues sí. Yo sí que he vivido sembrar trigo, de todo. Hacíamos en casa de todo. Y lo que os he dicho antes, lo único que en una familia grande, lo único que nos abastecíamos era de garbanzo y lentejas, porque mi madre llevaba o conejos o pollos y a la feria y con el dinero ese pues traía para alimentarnos. Y bueno, de esa forma, y hacíamos el pan en casa y bueno, pues es lo que he aprendido en toda mi vida. Desde niña. Todo en casa. Todo en casa. Entonces ahora también pues yo tiendo a ello.
Claro, entonces, por ejemplo, cuando hemos estado viviendo en Burgos, y allí sí que hay tradición de judía seca, que se llama alubia, ¿no? Las judías secas. Entonces sí que hay pues esta variedad. Entonces en el pueblo que estábamos, pues igual alguna ya mujer ya pues que tenía años, oye, pues mira, yo tengo estas variedades, y otro venía y como veían que le pegábamos bien a esto, pues oye, que no se estropee esta variedad, y nos pasaban variedades. Claro, lo que pasa es que cuando ya tienes tropecientas variedades de alubias, digo, bueno, tengo que simplificar porque aquí tampoco, aunque van bien todas, pero no puede ser, porque una locura. Vale. Entonces, puede ser que, por ejemplo, con vecinos se pueden encontrar semillas, en ferias, e incluso en el supermercado, en ecológico. También puede ser un sitio interesante, porque a veces igual en un apartado del supermercado pues hay pues de la región o de la zona que se venden ahí productos o plantas. Pero normalmente semillas de plantas, No. ya esa tradición voló. Pero puede darse el caso porque siempre hay pues algún apasionado que Lo que tenemos se que lanza. contactar con gente que veamos que también está con esa tradición, y entonces intercambiar semillas. Por ejemplo, aquí estamos un montón de gente, ¿no? Pues nos podíamos mandar unos que tienen una cosa a otros, o sea, Claro. podíamos hacer trueques de semilla. La gran ventaja de comprar la semilla a la persona que lo ha producido es que te puede dar explicaciones impresionantes. Entonces ya vas a sembrar exactamente lo que te ha dicho el Señor. Ay, pues mira, pues esto mira, vale para bien, porque hay judías, por ejemplo, que cuando están en fresco también se recogen, y entonces, bueno, en el norte se llaman pochas. Entonces, pues recoges esas en verde y bueno, Los congelas y ¡buah! eso Es una está solución. espectacular. Se cocina muy rápido y está muy bien. Unas valen para pochas, otras para seco, y bueno, y algunas que son para comer muy fresco, pero bueno. Entonces, lo mejor es al paisano, si cabe la posibilidad. Y lo demás, pues a través de internet, tipo Josep Pàmies, que no todos vamos a ir siempre a Josep Pàmies, que también hay más gente que cultiva en el mundo. Entonces ir buscando, porque eso también es una cosa que él hace mucho hincapié, que no ir siempre donde él, sino que buscar en la zona quién es el que cultiva y quién es el que puede... Intercambiar entre nosotros. Y también intercambiar o... Sí. A ver, Pilar. Las fotos. Hay un grupo sí, en sí. Telegram que intercambia semillas. Ajá. Que va a poner las fotos. Ya está. No, es este enlace. No, que me ha dicho esta, Pilar. Que leeríamos ahí. Vale. Y luego está también el banco de semillas. Yo personalmente no he probado. Y, por ejemplo, el banco de semillas más extenso que hay en España, que tiene 6.300, que ya es un número, es el banco de germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia. Banco de germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia. Otra cosa es que vendan o ya no... Ahí no entro. Y bueno, y luego estarían las plantas y las semillas, como otro encabezamiento en el que las plantas, para que den una buena semilla, que es como también ha dicho Maite, pues ponemos la semilla, sale una planta que entonces crece la planta, se desarrolla totalmente y entra en maduración. Entonces la planta, hay una transformación
se ve, pero claramente, de tener unas hojas espectaculares y de repente como que se viene abajo. Y no es que está enferma, es que toda su energía, bueno, casi toda su energía va hacia la semilla y no hacia las hojas. Entonces se transforma, entonces empieza a crecer, entonces sale como a veces es solo una espiga, o en el caso de la acelga que tiene ahí un montón de espigas y todos se van a llenar de semillas. Entonces, algunas variedades forman como si fuera una vaina. Entonces, para saber cuándo está la planta en su máximo de maduración, hay, por ejemplo, una foto de la acelga roja, los puntitos verdes que se ven ahí son todavía porque la acelga no forma vaina. La acelga lo que forma es puntitos verdes. Bueno, que son puntitos grandes. Para lo que es una semilla, la acelga es la semilla muy grande. Ajá. Entonces, en el caso de la vaina, por hacerlo más gráfico, es que cuando la vaina está verde, pues se están formando las semillas dentro. Y cuando ya empieza a tomar un color pajoso, por ejemplo, en el caso de los guisantes que ahora están verdes, luego llega un momento en que la planta ya empieza a amarillear porque le da la energía a la vaina. Y luego esa vaina se pone de color pajoso y la planta ya casi queda amarilla, pero hay un momento en el que no puedes esperar hasta el final de la maduración porque se seca, porque viene un día de sol y hace como cuando pelas un plátano, que se abre la vaina y caen las semillas. Entonces se te ha caído las semillas al suelo. Entonces un poquito antes ya se va recolectando, sobre todo una mañana, porque si no con el sol se caería. Entonces se va recolectando y luego ya en casa pues ya se va pelando. Y se puede comer en verde o en seco. Entonces, por ejemplo, en este caso, porque si os todavía fijáis, se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo, incluso se podría comer con la vaina. No es un tirabeque, cuidado. El tirabeque. Entonces, para saber si se puede comer o no, la vaina la doblas por la mitad y si no tiene hilo, puedes comer la vaina con el guisante. Luego, un poco más adelante en el proceso, las semillas ya, aunque no están desarrolladas del todo, se pueden comer las semillas en fresco, sin cocinar, quitando la vaina. Y cocinada. Y luego más adelante ya, pues en verde, cocinada y luego ya en seco para guardar. Para guardar y comer como una legumbre. Como una legumbre. Que por cierto es un superalimento donde lo hay. Si podéis encontrar semillas secas de guisante, os lo recomiendo como alimento. Es espectacular. Entonces, pues, por ejemplo, en este proceso interviene en el caso de las semillas, interviene antes, entre que siembras la semilla, se desarrolla y una vez que se ha desarrollado hasta que ya da la semilla, hay un proceso intermedio que es la fecundación. Y la fecundación es un tema muy, muy importante, porque y luego ya os explicaré lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, si el macho y la hembra son de la misma variedad, esa fecundación va a producir una genética igual. O sea, esa semilla cuando en la siguiente campaña o cuando toque, cuando vuelves a sembrar, te produce lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces pasa que uno de los dos es de distinta genética. Entonces se hibrida. Entonces, si se hibrida, lo que produce es una semilla no viable, no va a funcionar. O sea, muy bonita la semilla, pero no funciona. De repente, todo tu trabajo estás esperando a que germine y uy, me ha fallado. No que te ha fallado, es que no funciona.
Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora los listos? Pues entonces hibridan dos variedades y te venden esa semilla para consumir. En el paquete de la tienda, por ejemplo, unos garbanzos, que puede que germinen, pero lo normal, garbanzos o lentejas, que puede que germinen, pero lo normal es que no. Entonces, ¿por qué? Porque te están vendiendo un híbrido. Eso sería, no es transgénico, un híbrido. Y a eso le llaman F1. Y eso lo hacen, por ejemplo, con las semillas de col. Entonces, y además te lo pone F1, bueno, ya si te pone F5 ya, pues date ya, esa semilla te va a dar una planta y se acabó. Ya no va a haber descendencia en el asunto. Entonces, es lo que te están vendiendo. Entonces, ¿qué les ocurre a muchos? Que como lo que te están vendiendo es un F1, incluso ni germina la semilla. ¿Qué es lo que nos pasa? Que compras un sobre de semillas. Bueno, vamos a ver. Nada. Compras uno y al final ya dices, bueno, esto es un chiste. Yo he comprado casi ya 3 sobres de ¿cómo se llama esa? Maravilla de verano. No, la otra, la que huele mucho, jolín. Albahaca. La albahaca. Albahaca. En la tercera. Y son del año, o sea, semillas del año. Sí, porque hay que y mirar. ecológicas. En los Cuidado. sobres hay que mirar debajo la fecha de caducidad. Eso es muy importante. Sí. Y que no se acerque a la fecha, porque sobre todo cuando está envasado, porque ponen dos fechas. Arriba es cuando se envasó, porque igual te pone que caduca 5 años después. Bueno, 5 años después eso no funciona ni al segundo o tercer año. Entonces, si se acerca la fecha de caducidad y miras cuando está envasado, mejor no comprar porque... No, más que nada porque pierdes un tiempo ahí, aparte del sobre. Bueno, pues entonces el siguiente problema también que nos encontramos los que cultivamos en orgánico es que, por ejemplo, en el caso del maíz, que eso ya es catastrófico, y lo siguiente, es que tú pones por ejemplo, nos han traído una amiga que es mexicana, nos trajo semillas de maíz. ¡Buah! De más de 3 metros de altura cada maíz. Decíamos, ¡buah! ¿Qué es? Bueno. 3 y 4 mazorcas. Y venían algunos, pero esto, sácame una foto. Y me tenía que separar, y al final digo, pero si vas a aparecer así, porque el maíz es increíble. Bueno, pues en ese año, como aquí se pone en Galicia muchísimo maíz transgénico, entonces polinizan con nuestro maíz, y entonces al siguiente año ya no has perdido la genética. Y al siguiente año ya es que ya no es ni la sombra. Y ya hemos dejado ya de seguir, porque no. Nos traían maíz azul, que no sé dónde, que si lo hopi, que si... Nada. Se hibrida. Entonces un ingeniero agrónomo me comentaba que había que, cada mazorca, porque es donde está había que taparlo con un plástico y con un pincel, ir del macho a la hembra uno mismo y ir tapando las mazorcas de un campo. Como para ir. Digo, no, déjalo que no. Y bueno, pues ese es uno de los problemas de la hibridación. Entonces es muy fuerte lo que está pasando porque se está hibridando todo permanentemente. Y esto es un campo de beza y avena. La beza se ha ido para abajo, se ve como un poco en el fondo. Esta es la avena. Y esto pues así descansa la tierra. Le ponemos beza y avena. La beza es una leguminosa y la avena un cereal, y los dos se asocian muy bien y luego da un forraje muy bueno. Esta es de los mejores forrajes que hay, beza y avena. Bueno, entonces para producir semillas sanas, que sería otro encabezamiento, pues lo que necesitamos es tener plantas que estén libres de plagas y de enfermedades.
Entonces, eso solo se puede conseguir si sabes qué es lo que estás cultivando y lo intentas hacer bien y que salgan las plantas sanas. Porque si las plantas están sanas, están vigorosas y están fuertes, pues es difícil que le ataque Entonces, a veces, por ejemplo, que igual un exceso de lluvia, como hemos tenido ahora, exceso de lluvia y calor, entonces genera hongos. Entonces, por ejemplo, pues lo combatimos con ¿Con azufre? No, con bicarbonato y leche desnatada, que ya hemos comentado alguna vez, si hay en algún vídeo ya hemos explicado. Entonces, si le haces el tratamiento a tiempo, no le afecta para nada a la leche desnatada. Pues si es con grasa, mal asunto. Luego se descompone la grasa y no interesa. Entonces, por eso, al tener unas plantas sanas y a un tratamiento suave que le das, o dos, en el momento ese crítico, luego ya puedes recoger unas semillas de calidad que luego hay que almacenarlo y secarlo y almacenarlo. Porque si ya la planta viene con un problema que le transfiere a la semilla, por ejemplo, esporas que pueda llevar de hongos entonces esa semilla va a transferir esas esporas al nuevo cultivo. Porque en el mundo de los hongos, bien poco y en poco tiempo se reproducen a una velocidad extraordinaria. Entonces, si hay enfermedades en las plantas, de hecho, ni se composta. El mejor es quemarlo. Ese es otro lema importante. Entonces, eso total, no. Entonces se retira todo a un lado. Nosotros, en vez de quemar, pues tenemos un bosque aquí al lado y hay un hoyo, pues no sé, igual de la guerra o algo, no sé, hay un hoyo ahí. Entonces vamos y ahí vamos echando y ahí se va integrando en el bosque y ya está, no hace falta quemar ni nada. Y luego otra cosa que ya es la última que me ha dado tiempo a hacer los apuntes, ya lo siento, seguiremos en una segunda vez. Y sería las plagas del almacén. A la hora de almacenar las semillas, si ahora, según voy explicando, os vais a dar cuenta de que a veces igual en el piso o en la casa os aparecen igual como unas bolitas, unos insectos marrones y es como un gorgojo, el gorgojo del cereal. Y eso viene debido a, por ejemplo, en el caso de almacenar arroz, estoy hablando de arroz integral, todo en orgánico, en arroz o en el trigo o en las harinas, alubias, en frutos secos, en legumbres. Di, Cristina, habla. Dale al micro. El micro. Ahora. Estaba abierto y se cerró. No, nosotros lo que hacíamos era cuando había gorgojo en la semilla, lo poníamos en el freezer, dentro de una bolsa. Sí, eso iba. 2 o 3 días y ya estaba. Sí. Sí. Antes de que seguramente a veces viene desde el campo con el gorgojo, ¿no? Claro, eso es lo que entonces, si metes en el congelador, solo 24 horas, no 24, 48 horas. Bueno. Y aparte también, si metes en frascos de cristal, le metes un poquito de laurel. El laurel también ahuyenta. Ahora te respondo, Francisco, vamos a acabar aquí. José. Claro, el asunto está que no es lo mismo que yo soy productor a que yo soy comprador. Claro, porque si yo soy comprador, estás comprando lo que te está vendiendo, de lo que estás vamos, sí. Entonces ahí tú no tienes un control de lo que ha pasado hasta que tú has comprado. No.
En nuestro caso, entonces lo que hacemos es, según recolectamos, metemos en el congelador, luego lo ponemos a secar, que se seque bien, 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 y luego envasamos al vacío. Fundamental, envasar al vacío. Y entonces ya, si son legumbres, frutos secos, arroz, trigo o lo que sea, te duran años, años y años y años. Porque no hay una oxidación, porque el oxígeno tiende a oxidar. Entonces, en el vacío, eso ahí desaparece. Por el lado opuesto a eso sería que las semillas pierden la capacidad de germinación. Bueno, es nuestra experiencia. Yo he experimentado eso y mira, ahora mismo he abierto una bolsa de alubias y he dicho, voy a experimentar a ver si germina. Pues me están germinando y han estado al vacío. Pero bueno, han estado al vacío. La tendencia está que sí, pierde. Dicen que pierde, pero bueno, no sé. A mí, como experiencia, os digo que hoy mismo he hecho y me está germinando. O sea que no sé. Puede ser que igual a algunos no les funcione, pero... Bueno, pues en el caso del gorgojo lo que hace es que le taladra a la legumbre, al cereal, a todo esto, ¿no? Y la otra plaga que hay a la hora de almacenar es la polilla. Es así como triangular, es pequeñita y sobre todo aparece ahora cuando va subiendo la temperatura. Y donde ha estado, a diferencia del gorgojo, es para diferenciar dónde está, pues en uno puede haber gorgojo y en otro puede haber polilla, y para saber quién está en dónde, la polilla hace como si fuera como una telaraña, como si fuera una tela de araña, pero no es igual ni está tan bien ordenada. Entonces, el gorgojo no hay telaraña y en la de la polilla sí. Entonces, lo importante es que si en las ventanas donde hay una mosquitera o una mosquitera, entonces se queda en la mosquitera y ahí con el dedo pues le vas quitando a la polilla. Bueno, es que... Tienes que eliminar. Si no, va otra vez al campo y otra vez, ya estamos otra vez en el lío. Bueno, y eso en cuanto a las plagas del almacén. Y luego, respondiéndole a Francisco, que preguntaba lo de cómo eliminar el escarabajo de la patata, pues tenemos un método que se llama DDT, pero no es el producto químico ese agresivo, sino que es de DDT. Con los dedos. Un bote y un bote y un bote y un bote, DDT. Y luego, bueno, aparte también, nosotros no hemos experimentado, pero dicen que cuando coges el escarabajo, le quemas. Haces como una... Los achicharras. Los achicharras y se convierte en polvo, ¿no? Y ese polvo... Una ceniza. Como ceniza, ¿no? Y ese polvo luego le pones con agua y lo fumigas. Lo fumigas. No he experimentado todavía. Yo puedo. Sí, claro. Nosotros hacíamos eso y con la ceniza luego se preparaba como una cosa homeopática. Ajá, se ponía una parte de la ceniza, 99 de agua, se sacudía 100 veces supuestamente, claro, y después se volvía a hacer lo mismo, una 10ª parte, hasta la cuarta. Después de la cuarta ya se podía conservar y se podía seguir si se quería haciendo más fuerte, digamos, ¿no? La parte energética. Y con eso se fumigaba y desaparecía enseguida el escarabajo. Pues, bueno, habrá que coger tiempo para hacerlo. Pues apuntar, agitar 90, joder, ya a mí mover 99 veces no, pero contarlas. ¿Y puede ser de forma aleatoria o tiene que ser 99? Siempre tengo esa pregunta. Mira, yo no, generalmente era yo la que me ocupaba de eso. Y no creo que fuera tan 99 veces,
No me acuerdo porque hace muchos años, pero me parece que era más o menos. Claro. Cuando se cansa la mano, se deja. Le pondría el taladro ahí con algo loco ahí para que agite. Pues eso, yo también suelo hacer, cojo el escarabajo y también le reviso la hoja, porque si ha puesto huevitos, al día siguiente ya están ya ahí. También es un trabajo. A Laura le salió la polilla también, dice. Ah, sí. Claro, es que por eso el envasado vacío te garantiza de que todo eso no va a funcionar. Pero primero meterlo en el congelador y luego envasarlo. Ya hay seguro. Ahí se asegura, pero total. Ahí no entra nada. Sí, el congelado elimina los huevos, pues se llegan a congelar, entonces hay... Pero